Recientemente leía el trabajo o los trabajos de algunos filósofos o profesores de filosofía europeos y me llamó la atención, debido al tema, que en la bibliografía y en el desarrollo de la investigación, estos profesores, estos investigadores, estos filósofos consideraran en más de una oportunidad y de una manera muy seria lo que la Iglesia planteaba sobre determinados temas. A favor o en contra, esto no tiene en este caso importancia, sino el hecho de considerar la voz de la Iglesia para el desarrollo de algunas ideas. A pesar de que el Papa actual es latinoamericano, esto es algo que no ocurre en la universidad latinoamericana, en la universidad venezolana, a menos que esta universidad tenga perfil católico. De tal manera que no hemos aprendido a ver o a intentar ver efectivamente toda la amplitud de la realidad. Y esto, por supuesto, no nos permite ni nos permitirá nunca comprender este mundo que vivimos, porque el mundo que vivimos, de alguna manera, también está representado por pensamientos que contradicen o contrarían nuestro propio pensamiento. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, argentino para más señas, y como ya todo el mundo sabe, es el Papa actual, caracterizado por un pontificado de la apertura, pero una apertura que le ha granjeado muchas críticas, incluso dentro del sector de la Iglesia. El Papa Francisco, Papa del diálogo, ha comprendido y lo ha hecho de una manera bastante transparente que muchas veces tenemos que cerrar la boca, tenemos que callarnos para poder escuchar al otro. De lo contrario, vamos a seguir escuchando nuestra propia voz. Esto no significa en modo alguno traicionar nuestra fe o nuestras creencias, pero obviamente para poder comprender este mundo e incluso para poder comprender nuestra propia fe, tenemos que guardar silencio para escuchar la voz del otro, porque en la voz del otro está precisamente aquellos aspectos que lograrán definir mi propia fe, mi propia ideología, mi propio pensamiento. El Papa Francisco es el Papa del diálogo y nos ha brindado documentos realmente importantes, entre ellos este del que voy a leer algunas páginas, Fratelli Tutti, Todos Hermanos, un documento que ha salido en un momento muy oscuro de la humanidad, este momento de la pandemia. Voy a tocar de este documento un aspecto que él desarrolla a partir de los derechos humanos. Estamos claros en la importancia de los derechos humanos. Todos batallamos por ellos. Sin embargo, lo que se pregunta el Papa Francisco es si verdaderamente los derechos humanos son universales. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco escribe lo siguiente: muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio. La personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia,
nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privadas de su libertad y obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Estimados hermanos, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.